Buenos días. ¿Cómo está ese ánimo? Saludos, saludos. Gracias por el cariño. Saludos. Vamos a tratar de dejarles un mensaje hoy. Hoy vamos a tratar de hacer como cada domingo. Hoy estaba pensando que estamos en marzo y en marzo 2020 arrancamos con esto cada domingo y no hemos parado, creo que un solo domingo, no pudimos hacerlo porque se fue la luz, algo así, pero hemos estado ya 104 domingos, ¿sí? Eso es muy interesante, ¿ok? Bueno, bienvenidos. Qué gusto, los saludo con cariño, les deseo un día espectacular, un domingo bonito y que hoy podamos aprender juntos, ¿no? Porque este es el propósito. Hoy vamos a hablar de un tema que nos pone a pensar. Hoy vamos a hablar de control o crecimiento. Fíjate que no digo control y crecimiento. El arte de ceder. De eso vamos a hablar hoy. Nosotros, seres humanos, tenemos como un deseo interno de controlarlo todo, ¿sí? Y la vida es menos complicada que eso. Nosotros o tenemos control o tenemos crecimiento, pero no podemos tenerlo los dos. No se puede. No es posible crecer al nivel que Dios quiere que nosotros crezcamos, controlándolo todo con nuestra mente. Ya por ahí vamos perdiendo, ¿no? Ya por ahí no es inteligente eso que estamos proponiendo. ¿Por qué no es inteligente? Porque nuestra mente tiene un límite y la mente de Dios no tiene ese límite. Nuestros pensamientos no son iguales a los pensamientos de Dios. Dice la Biblia, mis pensamientos no son iguales a los tuyos, son más altos, ¿sí? Más amplios, obviamente. Entonces, si tú y yo queremos controlar nosotros, si tú y yo queremos ser los que controla todo lo que está pasando en nuestra vida, vamos a estar limitados a una cosa que se llama la ley del tope. Todos crecemos al tope de lo que nosotros creemos que podemos desarrollar cuando nosotros estamos en actitud de controlador, ¿sí? Y tú y yo tenemos que aprender, por eso le digo, el arte de ceder el control para crecer. A ver, ¿quién de los que está aquí hoy reunido a través de las redes sociales, quién de los que está visitándonos hoy en el canal, en YouTube, en Zoom, en donde sea, en la plataforma que sea, quién quiere crecer? ¿Quién quiere crecer? Todos. No existe nadie que no quiera crecer. No existe nadie que quiera decir, yo quiero ser miserable. No. Conscientemente no. Tal vez inconscientemente haces tu vida miserable, pero no conscientemente. Nosotros inconscientemente saboteamos nuestro crecimiento. Inconscientemente nos ponemos resistencia, inconscientemente nos salimos de los programas de nutrición, inconscientemente nos dejamos de hacer lo que hay que hacer para lograr lo que queremos lograr, inconscientemente. Conscientemente queremos lograrlo. Pero tú y yo todos tenemos una tendencia a querer tener el control para asegurar. Así que suena como muy atrevido de nuestra parte. Quiero asegurar, quiero estar al frente para asegurar.
Y ¿sabes algo? O tienes el control o tienes el crecimiento, pero no tienes los dos. Aprendamos eso. O controlas o creces. Pero si estás empeñado, empeñada en controlar, no vas a crecer. Vas a estar siempre a merced del tope. El tope que nosotros tenemos, que es un tope que se altera muchísimo, sobre todo por las emociones. ¿Cierto? Todos queremos crecer. Araceli, quiero crecer. Feliz domingo, Farid. Feliz domingo, Mayra. Quiero crecer. Diga, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer. Debo ceder. Fíjate, quiero crecer, debo ceder. Ceder el control. No es porque tú eres el más sabio, porque lo has hecho 1000 veces y como lo has hecho 1000 veces, así son las cosas. Yo creo en la práctica, yo creo en la habilidad, yo creo en la maestría que da la práctica, la habilidad, las horas de vuelo. Claro que sí, pero nosotros tenemos que aprender a tener horas de vuelos y ceder el control. A pesar de que nosotros creamos que sabemos. Fíjate que uno de los problemas más grandes del ser humano es creer que sabe, creer que no está en riesgo, creer que él tiene el control. ¿Cuándo te metes en problemas? Cuando crees que tienes el control. ¿Sí? Cuando la gente se hace adicta al alcohol, cuando cree que puede controlar la copa. No, yo tomo social, yo no estoy alcoholizado, yo sé lo que hago. Cuando quiero dejar el cigarrillo lo dejo. ¿Sí han oído esa frase? O sea, no, yo fumo, pero cuando yo quiera lo dejo y no lo dejas nunca. ¿Por qué? Porque tú crees que tú tienes el control y resulta que el vicio tiene el control. Por creer que tengo el control, estoy fuera. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces tenemos que manejar el arte de ceder el control para poder crecer. Porque no podemos tener control y crecimiento. Tú quieres que las cosas... Yo quisiera tener el control de la vida de todas mis cosas. Claro que sí, yo quisiera controlar que a mis hijos les vaya bien. Yo quisiera controlar que todo en la casa fluya bien. Yo quisiera controlar, pero no puedo controlarlo porque hay cosas que yo tengo que ceder el control. No me corresponde a mí controlarlo todo. Tengo que tener eso que llaman fe y ceder, confianza y ceder, para poder crecer, porque si sigo yo queriendo controlar todo, mi mundito va a ser muy pequeño. Esa tendencia la tenemos que dominar. El mundo va a ser muy pequeño. Eso de asegurar el resultado va a ser simplemente una fantasía de algo pequeño que vamos a querer lograr. Ese es un pensamiento errático. De paso, nosotros no sabemos pensar. Mi mentor decía, tenemos que aprender a pensar y tenemos que aprender a pensar correctamente. Dos cosas, son dos procesos, no es uno solo. El pensamiento errático de la mayoría de la gente, por ejemplo, cree, mira, si yo tuviera más dinero, mira el pensamiento, si yo tuviera más dinero, tuviese mejores planes, invertiría mejor y haría cosas, pero es que no tengo dinero. Ahora, el pensamiento asertivo es, si tengo mejores planes, tendré dinero, tendré resultados, pero si yo estoy esperando tener el dinero para poder tener los planes, no es la cola moviendo al perro. Nosotros tenemos que aprender a pensar. Tenemos que aprender a darle preeminencia al porqué de las cosas, no al cómo de las cosas. Pero nuestro espíritu controlador, acuérdense, hoy estamos hablando de control o crecimiento, nuestro espíritu controlador quiere asegurar el resultado, y entonces quiere saber cómo. Yo quiero saber cómo voy a triunfar en el 2022. Yo quiero saber cómo voy a calificar en mi negocio. Quiero saber cómo los detalles. Y resulta que el cómo van a pasar las cosas puede ser abrumante. ¿Sí? O sea, el cómo es una consecuencia de saber el por qué. Yo quiero saber cómo van a triunfar mis hijos. Yo quiero saber cómo van a lograr sus hogares. Tú no sabes cómo lo van a hacer, pero tú tienes que confiar en que lo van a hacer. ¿Sí me explico? Tú no puedes estar pendiente de cómo van a pasar las cosas y cómo va a ser y cómo será. No importa cómo, lo importante es que va a suceder. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Sí?
Tenemos que darle preeminencia al por qué. ¿Por qué sé que va a suceder? Porque estamos sembrando, porque estamos trabajando, porque estamos creyendo, porque Dios nunca verás al justo desamparado ni a su descendencia pedir limosna. Por eso es que es tan importante conocer la Biblia. Yo no quiero ser religioso, yo no soy pastor, yo no soy eclesiástico, yo soy una persona que quisiera dejarte un mensaje, una semilla en tu corazón, para que tú busques más la verdad, para que no seas víctima de la mentira. Eso es lo que yo quisiera dejar claro cada domingo, por todos estos 2 años que lo hemos hecho. Y lo seguiremos haciendo hasta que Dios quiera que lo hagamos. Pero tú y yo tenemos que entender que nuestra vida, nuestros resultados no tienen que depender de nuestro control, de que estemos nosotros encima de todo, porque la vida así es muy pesada. La Biblia dice que Jesucristo dijo, mi carga es más liviana, ¿sí? Mi yugo es más liviano. Y tú y yo tenemos que aprender a ceder el control. Es algo difícil de lograr para nosotros que estamos en una sociedad donde creemos que hay que tener el control. Nos han enseñado que hay que tener el control. Nos han enseñado que si tú sabes hacer algo, las cosas van a ser como han sido. Y resulta que estamos en un mundo tan cambiante, muchachos. Un mundo que de la noche a la mañana nos cambió con la pandemia, pero que sigue cambiando a pasos agigantados, que sigue siendo un mundo evolucionando, creciendo y reinventándose. Entonces probablemente lo que hacías, si tú sigues siendo controlador y lo sigues repitiendo los mismos procesos, probablemente no estén dando los mismos resultados. Y tú te preguntarás, pero así es que son las cosas, así lo hemos hecho siempre, pero así tal vez no funciona. ¿Me explico? Hay un episodio que nos recuerda que a veces estamos tan cerca y por ser tan controladores, nos alejamos de los resultados que queremos. ¿Sí? Y dependiendo de cómo tengas el corazón, de cómo tengas tu mente, tu claridad, tu fe, tu respuesta a las cosas que Dios propone, dependiendo de eso, va a ser el resultado que vas a tener. O te acercas o te alejas. Dependiendo de eso. O te acercas o te alejas. Dependiendo de la respuesta. Hay un episodio en la vida del apóstol Pedro que ojalá lo podamos analizar. La vida de Pedro está muy registrada en el Evangelio de Lucas. Pedro también tiene la primera carta y la segunda carta de Pedro más adelante, ¿no? En el mismo Nuevo Testamento, pero la vida de Pedro, pareciera que Pedro le dijo a Lucas, anota ahí lo que va a pasar, anota lo que pasó, guárdalo ahí porque le pidió el favor. Si tú revisas el Evangelio, por ejemplo, Lucas capítulo 5, en los primeros 11 versículos de ese capítulo 5, ahí se narra la historia de Pedro, que Pedro estaba con otros pescadores, ¿sí? Específicamente 2 pescadores que habían estado pescando toda la noche, no habían tenido éxito. Mucha gente se había reunido para escuchar a Jesucristo a la orilla del mar. Acuérdense que estamos hablando de una época donde no había nada de tecnología. Estaba Jesucristo a pulmón hablando con la gente y Jesús le pidió, había cada vez más personas y para poder llegarle a más personas, esto me lo estoy imaginando, esto no está en la Biblia, pero yo me estoy imaginando porque como hacemos conferencias, como hacía Jesús sin micrófono, sin equipos de sonido para llegar a más personas. Entonces, por eso él le pidió a Pedro, ¿sí?, que le prestara su barca, se montó en la barca y lo empujó hacia más adentro para poder tener más como tarima, ¿sí me explico? Y poder saludar a más personas, ¿sí? Entonces, no solamente saludar, sino dar un mensaje. Ya cada vez la fama de Jesús estaba subiendo, había más seguidores, había más personas pendientes de su mensaje y cuando lo veían se acumulaba mucha gente. Entonces,
cuando terminó de hablar Jesucristo, lean la Biblia, léanla porque la Biblia es interesantísima en ese episodio. Cuando él terminó, le dijo a Pedro que fuera a aguas más profundas y que echara las redes para pescar. Esto es fascinante, esto que pasó aquí fue fascinante, porque había muchas cosas en juego en eso que estaba pasando ahí, que está registrado en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Y fíjate que dependiendo de la respuesta de esta petición de Jesús a Pedro, pescador, sabio, dependiendo de la respuesta de Pedro a esta simple petición, porque una petición simple, ve un poco más profundo y echa las redes para que pesques. Dependiendo de esa respuesta a esa invitación, Pedro o se acercaba o se alejaba de la recompensa. Mira lo que le dijo Pedro. Lean la Biblia, dice: Maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú dices, echaré las redes nuevamente. Mira cómo se salvó. Se salvó así como en la rayita, ¿sí? Le dice, si tú dices, si tú lo dices, vamos a echar las redes nuevamente. Y esa mañana, fíjate, Pedro no estaba lejos, ¿no? La historia completa, por eso les pido que la lean, cuenta que sacaron tantos peces que las redes estaban cediendo las redes. Tuvieron que pedirle a otra barca que se acercara para ayudarlos. Y las dos barcas casi se iban hundiendo de la cantidad de peces. ¿Cuántas veces no has intentado cosas por tu cuenta que no se han dado? ¿Cuántas cosas tú has tratado de hacer que no funcionaron? ¿Sí? ¿Cuántas cosas? ¿No? ¿Cuántas cosas, muchachos? ¿Cuántas cosas tú sabías que no iba a hacer, pero sucedieron simplemente porque dejaste y cediste el control? A eso te estoy invitando hoy, a que cedas el control. Pedro cedió el control porque Pedro podía haber dicho, maestro, estamos toda la noche pescando, o sea, no me digas que vaya a pescar. Ya estuve toda la noche pescando y no pesqué nada. Intentando pescar, corrijo. Pero Pedro no decidió controlar. Él dijo, hemos estado toda la noche, no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, yo echaré nuevamente las redes. A lo mejor Dios hoy te está recordando que debes echar otra vez las redes en aguas profundas. A lo mejor hoy Dios te está recordando que lo sigas intentando, porque el resultado no depende de tu habilidad, de tu control, no depende de tu fuerza. Porque tú tienes que hacer lo que puedes hacer, que Dios se encargará de lo que tú no puedes hacer. ¿No les parece eso fascinante? A mí esto me parece fascinante. Yo siento que Dios a lo mejor te está diciendo, vuelve a intentarlo. Salva tu matrimonio, a lo mejor si ese es el problema. A lo mejor Dios te está diciendo, vuelve a abrir tu negocio, vuelve a la calle, a promover, a contactar, a salir, a construir. Vuelve a echar las redes, vuelve a hacerlo. Entiende que es en mi tiempo, entiende que es mi control, que entiende que yo estoy al frente, que yo existo, no estoy pintado en la pared. A veces las pausas de Dios, las pausas de la vida son pausas de Dios para que entendamos en dónde debe estar nuestra energía, en dónde debe estar nuestra fuerza. Nuestra fuerza no está en que nosotros somos los que debemos controlar. O tienes control, o tienes resultados, o tienes crecimiento, pero no puedes tener crecimiento y control. Al menos un crecimiento sostenible no lo puedes tener. Al menos un crecimiento grande no lo puedes tener. ¿Por qué? Porque vas a estar a merced de una nueva ley que se asoma por allí, que es la ley del tope, ¿cierto? Estás al tope de tu capacidad y tu capacidad tiene un límite. Te voy a decir algo.
Así como Pedro no estaba lejos de la recompensa, tú tampoco estás lejos. Quiero decirte eso. Tú tampoco estás lejos de buenos resultados. ¿Qué tal si no paras de buscar? Dice Pablo a los Gálatas, le dice, si no paran de sembrar, van a cosechar. Si no paran de sembrar. Aclara, si no paras de sembrar, cosecharás. ¿Qué tal si tú no paras de sembrar, confiando que el resultado no es rollo tuyo? El resultado está en manos de Dios. Si no paro de sembrar. Fíjate que ya eso es ceder el control del resultado. Fíjate que no estamos diciendo no hagas nada, Hakuna Matata y deja que todo funcione, que Dios se encargará y no hagas nada. No, Dios se va a encargar y va a bendecir tu trabajo, pero no va a bendecir tu tiempo de ocio, tu vagancia. Pasé por la casa del flojo y la casa estaba llena de monte y culebras, dice la Biblia. No había frutos, hay hambre. El que es negligente en su trabajo con los miserables está conviviendo, ¿cierto? Entonces, haz como Pedro, no controles. Si tú dices, yo lanzo las redes, esa es la actitud. Creo que a eso nos citó Dios en esta mañana, a meditar en eso, a dejar los resultados en manos de Él, a que levantes la fe. Así como Pedro se dio el control y por eso sacó más peces, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a ceder el control. ¿Cuántas veces no has pasado noches de desvelo preguntándote cómo voy a hacer, cómo voy a hacer, cómo voy a hacer? Nada, relájate, sal a hacer y Dios se va a encargar del resultado si tú no paras. El problema de nosotros es que queremos controlar, porque creemos que esa es la actitud. Y la actitud de Dios es de que sembremos, no de que nosotros, o sea, pon las manos en el arado y no mires para atrás. Pon las manos en el arado y mira hacia adelante y no pares, que el resultado es algo que es una consecuencia. Bendito sea Dios. A mí me parece esto revelador. Que nosotros podamos decir como hizo Pedro, si tú dices que yo lance las redes, lo voy a hacer. Porque él era el pescador, el sabio del tema. Jesús era el hijo del carpintero. O sea, eso es como que si alguien viene y tú dominas el área y tú sabes y tú eres el experto y tienes años haciendo y viene alguien y te dice cómo hacer tu trabajo. Para eso se requiere nobleza, humildad, mente diferente, una mente transversal, una cosa diferente. Pedro la tenía. Pedro dijo, si tú lo dices, yo vuelvo a lanzar las redes. Fíjate que esto lo aprendí en la cumbre, estuvimos en la cumbre de liderazgo, espectacular. Aprendí que los mejores líderes no intentan controlar los resultados. Controlan lo que pueden controlar y confían. ¿Sí? Los mejores líderes no intentan controlar. Cuando tú ves, por ejemplo, que Tomás Alva Edison tuvo 1000 fallas antes de lograr la bombilla, te das cuenta de que él no estaba a él no le importó el resultado de los 1000, porque a ti nadie te va a recordar por los errores que cometiste, te van a recordar porque pasaste la etapa, el palo de agua, la tormenta. Joseph Campbell habla del camino del héroe, de la ruta del héroe, de la jornada del héroe. Y las historias que vale la pena contarlas, vale la pena contarlas desde la redención de la historia, desde que pasaste la tormenta, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que aprender a que tú y yo no tenemos que controlar el resultado, tenemos que seguir el desafío que el resultado se va a lograr. O sea, la mayoría de la gente se mete en un gimnasio y se deprime porque en 2 semanas no tiene el cuerpo de Charles Atlas o de Arnold Schwarzenegger. Porque creen que el resultado tiene que verse ahí mismo. Tú tienes que ir al gimnasio todos los días, no para verte mejor, sino para poner el cuerpo en movimiento, que la consecuencia de que el cuerpo esté en movimiento es que te veas mejor. Pero es una consecuencia.
de hacer las cosas y dejar el resultado. Si yo hago el ejercicio, el resultado se va a ver. No me preocupo por ver el resultado, me preocupo por hacer el ejercicio. ¿Ves que es un concepto diferente? Todos queremos el resultado y por eso es que empiezan las locuras, las hormonas, se inyectan Mistolín, Ritocil, lo que sea, para que el músculo le crezca, ¿no? Entonces, una locura. Cometemos malas decisiones tratando de adelantar los procesos. No es el tema de hoy, pero eso es una consecuencia de querer tener el control, ¿sí? Es cuando los padres le quieren adelantar la vida a los hijos para salir rápido de ellos, ¿sí? Para poder estar más tranquilos. Y resulta que le estás adelantando, no estás dejando que vivan sus procesos. Te pones a pensar. Y fíjate que, hazte una pregunta. A mí me encanta el coaching porque el coaching te enseña a hacer preguntas poderosas. En las preguntas están las respuestas. En las preguntas. Pregúntate, ¿qué estás controlando? ¿Qué estás controlando? Tal vez quieres controlar todos los resultados de tu negocio. ¿Qué estás controlando? ¿Quieres controlar cómo va tu empresa? ¿Quieres controlar todo lo que pasa alrededor de tus hijos? ¿Quieres controlar tu esposo o tu esposa? ¿Quieres controlar a tus padres? ¿Quieres controlar a tus hijos? Tal vez tus hijos ya están grandes y están deseando estar un poco más independientes y tú quieres tener ahí el control. Eso nos pasa mucho a los padres que somos así sobreprotectores, ¿cierto? ¿Qué necesitas soltar? Esa es una buena pregunta, ¿sí o no? ¿Qué necesitas soltar? Let it go, let it go. ¿Se acuerdan de esa canción? Ese es Frozen, ¿cierto? ¿Qué necesitas soltar? Un buen líder, escuchen esto, un buen líder planea los imprevistos. Sí, señor. Pero un gran líder planea las oportunidades imprevistas. Es una gran diferencia. Un buen líder planea los imprevistos. Pero un gran líder planea las oportunidades imprevistas. Tú y yo tenemos que aprender. Fíjate, Pedro en ese episodio dijo, aquí está Jesús, me está diciendo que lance la red. Aquí hay una oportunidad imprevista. ¿Sí o no? Y lanzó esa red. Si tú lo dices, lanzó la red y la lanzó. Un buen líder crea un margen para la oportunidad que pueda aparecer. Un buen líder en la mañana se despierta y qué milagro es protagonizaré hoy. ¿Con quién me voy a encontrar? Sales con expectativas, sales con ganas de, wow, a planear. Yo tengo el día planeado, pero también tengo un margen para sorpresas y bendiciones. ¿Sí o no? ¿No te parece fascinante? Un gran líder planea oportunidades imprevistas. ¿Por qué? Porque sabes que no tienes el control, porque el control no te corresponde a ti, te corresponde trabajar. Te corresponde salir a sembrar, que la semilla va a caer en la tierra fértil si no paras de sembrar. ¿Sí o sí? Saludos. Entonces, pero para poder hacer eso, para poder decir eso que les acabo de decir, sigan conmigo aquí, para poder seguir y decir eso que les acabo de decir, tú tienes que hacer algo que es muy difícil. Y es una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos de este tiempo. ¿Y qué es lo difícil? Lo difícil que necesitamos aprender a hacer para los seres humanos de este tiempo, tenemos que aprender a apreciar, abrazar, valorar, escuchen esto, la incertidumbre. Sí, señor. ¿Tú sabes dónde tú
puedes ceder el control cuando entiendes que la incertidumbre no es negociable. La incertidumbre, la vida de oportunidades requiere de momentos de incertidumbre. Cuando tú lees, por ejemplo, las biografías, la gente que ha logrado cosas grandes en la vida, te vas a dar cuenta con total certeza de algo muy poderoso. Los tiempos de más incertidumbre fueron los tiempos más clave en su historia. Por ejemplo, Robert Kiyosaki y Donald Trump escribieron en El toque de Midas que el secreto de los millonarios es que abrazan la incertidumbre. Un millonario ve a dónde hay más riesgos. Y en donde hay más riesgos, corren los riesgos. Por eso ganan más dinero, porque hay más incertidumbre. Porque el que juega seguro, necesita tanto control de que todo esté controlado, todo lo tenga seguro, que nunca logra nada grande en la vida porque todo es seguro, todo tiene que ser seguro. Entonces yo me quedo con mi 15 y último, me quedo con mi quincena, me quedo con lo que yo puedo controlar, me arropo hasta donde me alcanza la cobija y pierdes. Y a lo mejor tienes el talento de montar una gran empresa, de montar una gran idea, pero por playing safe, en inglés, jugar seguro, y no abrazar la incertidumbre, te la perdiste. Apréndanse algo, anoten eso. Las oportunidades están disfrazadas de riesgo. Las oportunidades están disfrazadas de riesgo. Mira, algunos de los mejores capítulos de la historia de tu vida todavía no se han escrito, no tienen nombre. Están ahí y el nombre, el título de ese capítulo se lo vas a poner después. Porque a lo mejor en ese momento el capítulo se puede llamar Tormenta, pero después se va a llamar Bendición. Le vas a cambiar el nombre porque por esa tormenta salió una bendición. Porque fue incierto el capítulo. Pero eso provocó una gran bendición. ¿Cuántas cosas? Por ejemplo, algunos lo saben, yo lo he contado. Cuando tenía 24 años, estaba en la mejor emisora de la ciudad, el programa exitoso, clientes por todas partes, ganando dinero, soltero, guapo, veloz y feliz. Decidí irme a Estados Unidos. Decidí que me iba. Me fui. Quería como que romper un paréntesis en mi vida y que necesitaba un nuevo aire y me fui, o sea, no pregunté, no sabía cómo, me fui a un país donde no hablaba el idioma, decidí irme, romper, probar, arriesgar, soltar, y ese ha sido uno de los ejercicios más clave en mi vida. Porque yo jugaba mucho a lo seguro, yo jugaba mucho a mi talento, a lo que yo podía. Y cuando tú sales, ayer estábamos hablando con nuestros pastores, Claudio y Carolina, que estaban de visita ayer aquí en nuestra casa, y yo les decía que tal vez una de las cosas más interesantes de emigrar es la gran escuela que se convierte el hecho de salir de tu zona de confort, ¿cierto? Y el tema de emigrar, el tema de salir, de que llegas a una ciudad donde no sabes a dónde es arriba, a dónde es abajo, no tienes a nadie conocido, te paras en un centro comercial y pasan millones de personas y nadie te saluda porque tú no eres nadie ahí, o sea, nadie te conoce. Tú sales aquí a tu ciudad y te saluda media gente, ¿sabes? Y tienes conocidos y estás en tu zona y es tu área, has estado toda la vida ahí, eso es papaya, pero cuando te vas para una parte donde tú no hablas el idioma, nadie te conoce, no tienes a tu mamá, a tu papá cerca, no tienes a nadie, o sea, te enfermas y no sabes para dónde ir, te toca crecer, te toca ceder. Por eso, una de las cosas más interesantes de emigrar es la escuela que representa el hecho de irte, de soltar, de ceder. Y eso provoca resultados. Por eso es que el inmigrante tiene más posibilidades que el local para lograr sueños y metas, porque el inmigrante está jugando, no hay seguridad, yo voy con todo, vamos, aquí lo que vine fue a trabajar, ¿cierto? A veces queremos tener el control de todo y a veces estamos tan angustiados, tan afanados,
que no se nos debe olvidar esa recomendación del apóstol Pablo en Filipenses, ¿sí? Donde dijo, regocijaos en el Señor siempre. Y dijo, otra vez les digo, regocijaos. Cuando alguien te dice algo 2 veces, hay un énfasis añadido, hay una angustia porque de verdad lo hagas. Regocíjate. Te lo digo otra vez, regocíjate. Es como cuando tú estás con tu hijo y dices, mira, cuando salgas a la calle, mosca, hay mucho ladrón, mucho malandro, mosca. Te lo digo otra vez, mosca. ¿Cierto? Te lo dices 3 veces porque es importante. Bueno, Pablo creía que nosotros tenemos que entender que regocijarte en Dios es importante. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y el 6 es algo que tenemos que tener en nuestro ADN, pero no se nos olvida porque somos controladores. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Dice, por nada estéis afanosos. Por nada. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios en oración, en ruego, con acción de gracias. Y la consecuencia de eso es la paz, muchachos. Dice el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Dígame si no es una maravilla, es una ruta hermosa para poder tener la paz. Apréndanse algo, la paz es la que produce resultados, desde la paz es que tomamos decisiones, desde la paz es que podemos pensar y planificar y soñar, desde la laxitud surgen las ideas, los proyectos, las alianzas, los negocios, las buenas reuniones, salen desde la paz. No desde el estrés, no desde el dale que te doy, no desde el control, no desde o tienes control o tienes crecimiento. Entonces, ¿quieres crecer? Tienes que ceder el control, renunciar al control, renunciar al afán. El afán lleva a la parálisis, porque una mente afanada está angustiada y no está pensando bien, no estás moviendo. Cuando tú te mueves con angustia, con preocupación, no eres asertiva, no eres asertivo. Y cuando tú no te estás moviendo con asertividad, estás igual a no moverte. ¿Me sigues la idea? Óyeme, y hay algo muy interesante, anota esto, anótalo por ahí. El costo de la inacción es mucho más caro que el costo del error. Porque tú puedes equivocarte, pero si vuelves y sigues y siembras y sigues adelante y dejas el resultado, bueno, me equivoqué ahorita, pero ya vendrá el resultado, sigamos adelante, ese error te llevó a una solución, a una redención de algo. Pero si tú te sigues en inacción, por no tener error, por no equivocarte, terminas teniendo un precio muy alto que estás pagando. El costo del error, apréndanse eso, el costo de la inacción es mucho más alto que el costo del error. Pero tú y yo le huimos al error, le huimos. No me quiero. Si alguien se equivoca, que sea otro. Yo no me voy a equivocar. Yo voy seguro. Bueno, vas seguro a la mediocridad, vas seguro a quedarte igual, vas seguro a malgastar el potencial que Dios puso en ti. ¿Por qué le huimos al error? Por el ego. Porque nos duele en el ego equivocarnos, que digan, wow, te equivocaste, te pelaste. Mira, yo prefiero cometer más errores de fe que errores de inacción. Oye, yo le puse fe y no se dio, me equivoqué. Prefiero eso a quedarme así en el neutro, ¿no? En el neutro atrasado, en el neutro para atrás. ¿Qué riesgo necesitas correr tú? Hazte preguntas poderosas. Recuerda, en las preguntas está la respuesta. ¿Qué riesgos necesitas tomar? ¿Qué riesgos, muchachos? Mira, nunca se logró la grandeza jugando a lo seguro. Jamás. No existe una historia de trascendencia, de éxito, de impacto global jugando a lo seguro. No.
pregúntate, oye, ¿qué riesgos tengo que tomar? Ya hoy es 20 de marzo. Ya en 11 días se nos termina el mes de marzo. ¿Cómo voy? ¿Estoy jugando a lo seguro? ¿Necesito un poco de incertidumbre? ¿Estoy abrazando la incertidumbre? ¿Estoy dándolo todo porque el 2022 sea el año? ¿O estoy todavía jugando a lo seguro? ¿Estoy esperando que se arreglen las cosas? ¿Esperando las luces en verde? ¿Esperando que me autoricen? ¿Esperando? No, tú tienes que salir y correr el riesgo. Tú tienes que tener iniciativa. Tú tienes que salir a proponer. No se va a lograr nada grande si tú no rompes la inercia. Abraza la incertidumbre. Hay que aprender que en la incertidumbre, mira, y eso nos lo enseñó el COVID-19. Muchas cosas buenas nos enseñó. La pandemia nos enseñó a ver lo importante. Y es que hay un principio interesante con el tema este de la incertidumbre y de ceder el control, muchachos. Hay un principio importante y es que cuando todo se hace incierto, lo importante se aclara. Cuando todo se hace incierto, lo importante se aclara. ¿Qué se hizo incierto con la pandemia? Todo se hizo incierto. ¿Pero qué se hizo? ¿Qué se aclaró? Lo importante. ¿Qué es lo importante? La salud. ¿Qué es lo importante? La familia, estar cerca. Esa incertidumbre de no poder encontrarnos, de no poder visitarnos, de no poder, porque cuando estaba todo cerrado, no podíamos. Yo tenía a mi mamá a 1000 kilómetros desde acá de mi casa, imagínate, no podía ni siquiera visitarla, ella estaba sola. O sea, y yo no tengo hermanos, o sea, yo tuve que ceder el control. La pandemia, la incertidumbre, nos hizo aclarar lo incierto, hace que lo importante se aclare. La salud, la familia, la vida. Ay, cerré el negocio, sí, pero a mucha gente se le murió el papá, la mamá. ¿Qué es eso de que cerraste el negocio? Eso no es nada. Es más importante la vida. Tú estás vivo, echa para adelante. ¿Sí me sigue? Eso lo aprendimos a las patadas, a lo mal. Por eso tenemos que cuidar el corazón, muchachos. Mi mentor decía, es importante que lo importante se mantenga importante. Parece como un juego de palabras, pero te pones a pensar y tenemos que asegurarnos de que lo importante siempre sea importante dentro de lo importante. Que lo importante es importante dentro de lo importante. ¿Y qué es lo importante? Cuidar el corazón. Las consecuencias de no cuidar el corazón son terribles. Las consecuencias de querer tener el control son complicadas. Esta semana me encontré. Tú sabes que yo tengo un grupo, una lista de difusión con la cual comparto todos los días, de lunes a viernes, una palabra de aliento basada en la Biblia. No es el podcast Palabras de Aliento, que es una producción de radio que sale por Spotify. Esa es otra cosa. Esto es una lista privada de difusión que yo le comparto a un grupo selecto con el cual trato de darle como que un alimento adicional, porque son las personas que me han confesado, me han dicho que quieren tener una relación personal con Cristo, que quieren hacer la oración de fe, que quieren reconciliarse con Dios. Entonces así hacemos como un grupo, ¿no? Somos como 60, bueno, éramos 90, después cambié a WhatsApp Business, no actualicé la lista, perdí como a 30, así que si tú estabas en esa lista y no te han llegado y estabas en ese grupo que yo te mandaba cosas, escríbeme otra vez para volverte a meter. Pero ya he recuperado 60 contactos, ¿no? En una lista pequeña pero fíjate qué interesante. Esta semana, buscando material para darle a esa lista, me encontré con un salmo espectacular, que es el Salmo 107. El Salmo 107, todos los salmos son espectaculares. Este salmo me gustó el verso 31 al 38. Todo el salmo completo es espectacular, repito, pero aquí hay una reflexión que quiero compartir con ustedes y ya para finalizar. Dice, el salmista dice, alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos. Alábenlo. El verso 33 dice, escuchen esto, con atención, póngale coco a esto. Dice, Él, hablando de Dios,
convierte los ríos en desiertos y los manantiales en aguas de sequedales. Tú dices, ya va, ¿cómo es la cosa? Él convierte los ríos en desierto. Aquí hay algo que no me gusta, ¿no? El río en desierto, ¿no? El manantial en sequedal. Miren lo que dice el 34. La tierra fructífera en tierra estéril. Tú dices, wow, ese lado de Dios no me gusta mucho, ¿cierto? Pero el mismo verso 34 en la parte B dice, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Y ahí está el condicionante, ¿no? La maldad, el mal corazón trae consecuencias, ¿no? Y Dios está ahí, no está divorciado de lo que está pasando. Ahora, lean conmigo el 35, verso 100, Salmo 107, 35 dice, siguiendo hablando del mismo Dios que vuelve los ríos en desierto, ahora dice, vuelve el desierto en estanques de agua. Y pareciera que la Biblia está contradiciéndose, pero no se está contradiciendo, ¿sí? La tierra seca, ahora ese Dios la vuelve manantiales. Y el verso 36 nos da una pista interesante que está en la Biblia hermosa. Dice, allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. El verso 38 dice, los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Muchachos, ¿qué mensaje nos da este salmo? Nos está recordando que las consecuencias de tener un mal corazón, Dios está al frente de eso. Y lo que era fluido se va a secar. Pero para los hambrientos, y acuérdense que la palabra hambriento en este contexto es el que tiene hambre de Dios, el que tiene hambre espiritual, generalmente, ¿no? ¿Quiénes heredarán la tierra? Los pobres de espíritu son los que dicen, yo necesito más vida espiritual. Ese es un pobre de espíritu, no es de un espíritu pobre, ¿no? Es un pobre que necesita. Yo soy un pobre de espíritu, necesito alimento espiritual. Dice las bienaventuranzas, heredarán el reino de Dios, los pobres de espíritu. Y Dios dice acá, a los hambrientos les daré una ciudad donde vivir, sembrarán campos, plantarán viñas, rendirán frutos, los bendeciré y se multiplicarán en gran manera y no disminuirá su ganado. Todo lo que tú y yo queremos en la vida depende de cómo ponemos el corazón, de cómo cedemos el control y de cómo tú y yo entendemos que es Dios el que se encarga de todo. Muchachos, ya estoy finalizando. Si tú estás vivo, si estás respirando, tú todavía no estás acabado. Tú todavía tienes algo que hacer. Si tú todavía estás vivo, todavía tienes algo que Dios quiere que hagas. Porque si tú ya cumpliste todo lo que tenías que hacer, ya no estarías acá. Tú eres la persona ideal para vivir este tiempo, para vivir este momento. No reniegues del tiempo que vivimos. Atesora la oportunidad de estar vivo y empieza a ceder el control para poder producir un gran fruto. Hazte una pregunta, los dejo con esta pregunta. ¿Qué decisión dolorosa? Porque hay decisiones que tienes que tomar que son dolorosas. ¿Qué decisión dolorosa estás evitando? Y este es el momento de tomar. Porque ceder el control es doloroso. Porque salir y no ser tú el centro es doloroso, porque tú quieres ser el centro, porque aprendimos a ser el centro. Pero tienes que tomar una decisión. Y este es el momento de tomarla. Y ojalá en esa decisión que estás tomando incluyas la decisión de reconciliar tu vida con los principios correctos. Sobre todo, reconciliarte con Dios, que hoy te está tocando la puerta. Te está tocando la puerta. No es casualidad que nos hayamos encontrado en Instagram, en Zoom, en YouTube, en donde sea que nos encontramos. Dios te puso este mensaje para que lo escucharas, para recordarte que te está buscando desde hace rato,
que te quiere desde hace rato, que quiere algo contigo, que quiere que tu vida tenga más sentido, que quiere Él provocar resultados para ti, pero que necesita que tengas el corazón confiado, sin afán, dispuesto a sembrar y a ceder el control y el resultado a Dios. Para eso se diseñó un plan. A nosotros nos correspondía morir y Él mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, y a todo el que lo reconozca le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, si tú quisieras reconciliarte con ese Dios bondadoso que pagó el precio por nosotros, a lo mejor este es el momento, a lo mejor Dios coincidió todo para que tú digas, yo necesito a ese Dios, yo necesito reconciliarme con Dios. Yo no te estoy proponiendo un cambio de religión, yo estoy proponiendo un cambio de vida interna, un cambio donde tú pongas a Dios en el centro, donde Dios, le digas a Dios, Dios toma el control de mi vida. Hay una oración bellísima, nosotros la llamamos la oración de fe, que es la oración donde tú confiesas que eres pecador, que necesitas a Dios, que Dios es la respuesta y que quieres esa promesa de vida eterna para ti. Si tú quieres hacer esa oración, escríbeme 0414-340-3023, 0414-340-3023, y con gusto yo te comparto el modelo, te acompaño, la decimos juntos. Si quieres, tú me dices, yo te digo, repite conmigo, o te envío una escrita que tenemos, que es muy bonita, que te pone a pensar, te pone a reflexionar y a entender la dimensión de esta decisión que estás tomando. Y con las personas que nunca han hecho esa oración, ¿sí? Estamos haciendo ese grupo que les digo, esa lista donde día a día compartimos esas reflexiones que nos aumentan la fe. ¿Ok? Si quieres, escríbeme 0414-340-3023 por WhatsApp y por allí te respondemos y nos conectamos. ¿Qué fruto quieres producir? Tienes que ceder el control. O tienes control o tienes crecimiento, pero no puedes tenerlo los dos. Que Dios me los bendiga.